Hola, nuevamente estamos acá con diferentes temas que queremos que todos aprendamos de la palabra de Dios. En esta noche y en esta grabación queremos hablar sobre un tema que es importante en nuestra vida espiritual. En la vida espiritual y de iglesia y de historia tenemos que conocer algo que para muchos es conocido y se llama: la iglesia de Cristo es y será perseguida. La iglesia de Cristo es y será perseguida. Hay mucho que decir frente a la iglesia. La fundación, Jesús escoge a los apóstoles, Jesús escoge a Pedro, a Santiago, a Juan, a los 12, después 72. De la iglesia no se reduce a que Jesús vino y se quedó solo, y dio unas enseñanzas, habló del reino de Dios, la salvación, un bautismo, y ahí quedó todo terminado. No, hay una persecución. En esta grabación quiero demostrarles que la iglesia es perseguida, siempre es perseguida y será perseguida. Y por eso hablamos de que en este mundo es de persecución, es la lucha espiritual. Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra legiones. Y primera de Pedro capítulo 5, el enemigo como león rugiente. Entonces, en este mundo no es como dicen muchas iglesias de la prosperidad, de que aquí hay paz y abundancia. Eso es mentira. La iglesia es perseguida por Satanás. La iglesia será perseguida por Satanás hasta el final de los tiempos, cuando regrese Cristo, porque Jesús dice en la palabra que al final habrá fe en la tierra. Eso lo encontramos también en Lucas 18. Encontramos esa persecución. Muy bien. Entonces en Gálatas, hay muchos temas, pero el tiempo siempre será corto para la grabación. Vamos a buscar en Gálatas 1:13 y 1:23. Pablo persigue la iglesia de Dios. Pablo persigue la iglesia de Dios. Puedes buscar, hacer pausa y buscar Gálatas 1:13. La iglesia de Dios. Si dice la iglesia de Dios, es porque había una iglesia. No porque después desapareció y volvió a aparecer y desapareció. No, porque la iglesia, si es de Dios, es para siempre. En Mateo 16:18, que vemos al final: y las puertas del infierno, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, desde el principio Jesús dijo que la iglesia sería fundada, y las puertas del infierno, o sea, la iglesia no se terminó cuando, como dicen muchas iglesias, que la iglesia apostólica acabó con Juan. Si Jesús dice que las puertas del infierno no prevalecerán y que estará hasta el final de los tiempos, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, entonces tiene que haber una iglesia desde el principio perseguida. Pablo persigue la iglesia de Dios. Que Jesús no dejó una iglesia, muchos dicen que no dejó una iglesia, sino que trajo la buena noticia y un bautismo, y ya todos felices. Sería decir que todos aquí en la tierra podemos fundar iglesias. En Colombia hay 48 millones de colombianos, entonces cada uno puede fundar su iglesia. El problema es a quién van a recibir si cada uno tiene su iglesia. En el mundo hay más de 6.000 millones, cada uno monta su iglesia. Eso es más división. En Lucas 17, Jesús dice: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Primera de Timoteo capítulo 3, la iglesia de Dios es base y cimiento de la verdad. La verdad es Gálatas 14. Jesús dice: yo soy la verdad. Entonces hay una iglesia perseguida. En Gálatas 1:18, Pablo va a Jerusalén a conocer a Pedro. Pablo va a buscar a Pedro, y en Hechos de los Apóstoles él se presenta. Entonces, al presentarse y manifiesta: yo perseguí la iglesia, pero ahora el Señor, y da su testimonio de que él está evangelizando, y Dios lo ha llamado a evangelizar a los gentiles, porque Pedro se queda en Jerusalén a predicar a los judíos. Entonces,
Los judíos, hablando de persecución, los judíos persiguen los cristianos en los inicios que está Pablo es perseguidor. B, el imperio romano persigue por miedo a perder su poder en los primeros siglos. Del siglo I al siglo IV más o menos, el imperio romano persigue a los cristianos que se ubican en Roma, no porque la iglesia sea romana, sino porque se ubica en Roma, porque Roma es el centro del mundo. Y desde allí expande la evangelización. Y allá son apresados. Pablo, que pide ser juzgado por el emperador, por ser romano, termina en Roma. Las primeras comunidades cristianas, si leemos carta a los romanos, dice los santos que están en Roma. No es los romanos ni el imperio romano, como dicen también, que la iglesia es romana y que el emperador es el papa y que es malo. No, es la ubicación en Roma, que incluso no es en Roma propiamente, sino que es en el Vaticano. Atacan a Roma, que la iglesia es romana, y que es la prostituta, que es otro tema que no vamos a decir ahora, pero no está ubicado sino en lugares, en Ciudad Vaticano, que es distinto. Entonces, los primeros inicios, los primeros siglos perseguidos por los romanos. C, el imperio otomano musulmán empiezan a invadir Europa hacia los siglos 7 hasta el 14. Son como 7, 8 siglos de persecución. La iglesia se ve, invaden todo el Medio Oriente, invaden Jerusalén, y por eso es que Dios sabe cómo hace las cosas. ¿Por qué la iglesia se ubica fuera de Jerusalén? Porque en el año 70 fue destruida por el Imperio Romano. En el año 70. Hacia el siglo XIV, los musulmanes empiezan a atacar toda Europa, invaden todo completamente. También comienza el protestantismo de Lutero. Hacia el siglo XVI comienza la persecución de los musulmanes y persecución de los protestantes, porque dicen que los católicos eran los malos, los que mataban, pero eso no es así. Fue una guerra entre las dos religiones y había muchos muertos de parte y parte. Cacerías de brujas, dicen que los católicos quemaban brujas, la Inquisición, y siempre nos atacan y atacan la Inquisición, pero eso era solamente un momento de que había mucha brujería, mucho paganismo, y sentenciaban a personas que mataban y que hacían brujerías y que hacían cosas malas, entonces las sentenciaban. Los protestantes también hacían exactamente lo mismo. Entonces siempre es los católicos los que los atacan, pero todos hacían exactamente. Fue un momento histórico, no de iglesia. La iglesia nunca quiso que se matara a todas las personas, sino que era una búsqueda de las brujas. Entonces hay una persecución, y los protestantes también comienzan a querer destruir la iglesia católica, diciendo que la iglesia católica es la prostituta, que también es otro tema que no vamos a decir. Entonces comienza una persecución contra la iglesia católica. D, la época renacentista y la Revolución Francesa. Entonces ponen al hombre en el centro y atacan la iglesia. Eso hacia el siglo XVI, XVII y XVIII. La renacentista y Revolución Francesa ya empiezan a sacar a Dios del centro y empiezan a hablar ya de todo lo moderno, la modernidad. Y todo eso de la Revolución Francesa es los derechos humanos. Y hoy en día estamos viendo derecho de esto, derecho a matar, derecho los del LGTB, derecho a abortar, derecho a muchas cosas hoy en día. Pero todo nace hace 300 años. Entonces al Señor lo sacan y atacan por el derecho a la iglesia. En Europa mataban, quemaban iglesias, les cortaban la cabeza a los sacerdotes, una persecución terrible en el siglo XV y XVI a la iglesia católica, y mataron muchísimos sacerdotes. En Francia casi que barren con todos los sacerdotes en la Revolución Francesa y queman todo lo que pueden de la iglesia en todas partes. Entonces fue una gran persecución. La época moderna e industrialización, y comunismo. Esto es contra la fe
en pro de la razón humana, y el comunismo, que dicen que Marx y Engels, que el pueblo es el que manda y no la religión. Entonces, en China, en parte de Europa y Rusia, empezaron a arrasar y a perseguir toda la fe y toda la Iglesia Católica, también la arrasaron completamente, casi no quedaban indicios de la fe católica. La gente eran escondidos para celebrar la misa y las celebraciones por la persecución que hubo tan brutal del comunismo. Comienza el ateísmo, el odio contra la religión. Hasta ahí vamos. Ya siglo XIX. Y en la época postmoderna, siglo XX, época postmoderna, la ciencia y la tecnología han hecho que el hombre ya absolutamente se burlen de la fe, se burlen de Dios, que Dios no existe, que venimos del mono, el Big Bang, que es una gran explosión. Para el Papa Juan Pablo II y para nosotros fue la gran creación, para el mundo fue una explosión, y el universo que está en expansión. Entonces adivinan que todo está en creación, en formación, más no en creación. Para nosotros es creación, para los científicos es simplemente un desarrollo evolutivo del universo que va en expansión. Pero ahí ¿dónde está la creación? ¿O quién hizo esto? Como decía Albert Einstein, alguien tuvo que haber hecho este universo. Entonces, la época postmoderna, ya la ciencia se burla de la fe. Y hasta ahí vamos. Para terminar, si ustedes pueden repasar todo esto, la Iglesia de Cristo es y será perseguida por toda la historia hasta el día de hoy. Y en los últimos momentos que estamos viviendo, todas las iglesias prácticamente se han unido para atacar a la Iglesia Católica. Todas las iglesias protestantes y hermanos separados dicen que el Papa es la bestia, que eso es mentira, porque han habido 266 papas, y a cada papa que viene dicen que es la bestia. Entonces, después aparecen que la Virgen María tuvo muchos hijos. Eso no está en la Biblia. Dice que Jesús tuvo hermanos, pero eran parientes. Santiago, parece que eran como primos, todo eso. Y dicen también que todo lo que hace la iglesia está mal hecho, que la bestia y que el Apocalipsis y todo eso es culpa de la Iglesia Católica. Entonces es un ataque a todo lo que sea católico. Y eso se llama persecución. Todo lo que aparezca como católico es atacado. Todo, absolutamente todo. Religiosas, contemplativos, todo. Es una persecución terrible contra la Iglesia. Dice Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Si ustedes lo pueden buscar y se darán cuenta de lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el infierno no prevalecerá. Entonces esto es una lucha hasta el final. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final, dice el Señor. Aunque el enemigo va a atacar siempre, que ustedes ven, siglo por siglo, el ataque de todos los judíos, Imperio Romano, Otomán, protestantismo, renacentista, época moderna, industrialización, época posmoderna, la ciencia, la tecnología, y todos de todas las formas posibles han querido destruir la Iglesia Católica. Ahorita la fe. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de entender esos misterios y de que somos perseguidos hasta el final. Dios los bendiga. Oremos mucho por la unidad de los cristianos hasta el final. Denos compartir, like. Dios los bendiga.